está en C5N. Otorgan prisión domiciliaria al violador de una nena de 13 años que regresó al barrio. Lo soltaron sin tobillera y vive a solo 30 cuadras de distancia en Bursaco. Vamos a conversar con Carlos, que es familiar de la víctima, y también Gastón Santilli, que es abogado de la familia. Muchas gracias por atendernos. Estamos con Luciana Rubinska, soy Adrián Salonia. Buenas tardes. Bueno, ahora los vamos a contactar. Esta noticia que también genera muchísimo impacto. Volvemos a presentar. A ver, doctor, nos escucha, y está también Carlos, un familiar. Hola, buenas tardes, te escucho bien. Bueno, a ver, empezamos con Carlos. Carlos, usted es familiar de la nena de 13 años que fue violada. Carlos, ¿cómo reaccionó usted, justamente la víctima también, cuando se enteraron que le habían otorgado prisión domiciliaria al violador? Nadie nos había notificado de que lo habían largado. Nadie nos dio una solución o nos mandó algo como para decir que el violador lo habían largado. Yo apenas me enteré de esta situación, le saqué la televisión, los celulares a los chicos, a mis hermanos que tengo a cargo, para que no se enteren. Es realmente inadmisible lo que está ocurriendo. Le quiero preguntar al abogado, desde la parte legal, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué están ocurriendo estas situaciones que de ninguna manera se pueden admitir? Mire, el fallo nuestro se dio con anterioridad al fallo posterior del mismo juez Violini, que otorgó un amparo colectivo. En el amparo colectivo se decidió que la prisión domiciliaria se iba a poder otorgar para aquellos delincuentes que tenían penas por delitos leves, por delitos no violentos. En este caso, no solamente que es un delito por demás violento, sino que de los más deleznables que contiene nuestro Código Penal, sino que además no se nos dio aviso a la víctima para ser escuchada, algo que específicamente dispone la ley de protección y de derecho de la víctima, sino que también lo dispone el fallo posterior del juez. Es decir, la misma persona que liberó a un violador sin dar aviso a las víctimas, con posterioridad dice que hay que liberar a aquellos que tienen delitos leves y hay que dar aviso. Es decir, doctor, discúlpeme que lo interrumpa. Creo que ese es el punto. A ver, recién lo hablábamos con Luciana. El denominador común, por lo que estamos escuchando de los familiares de las víctimas, nos dicen que se enteran por la televisión, por los medios de comunicación, que estos presos quedan liberados. No hay un llamado del juez para con la familia avisándoles que van a quedar en libertad. No hay nada, nos enteramos, yo hago una compulsa diaria de cada uno de los expedientes y viendo vía web el caso particular de él, es que nos damos cuenta que se había otorgado la prisión domiciliaria porque habían establecido un control policial. Al momento ni siquiera sabemos si él efectivamente cuenta con tobillera electrónica, cosa que creemos con seguridad que no, porque sabemos que no hay disponibles tobilleras en provincia de Buenos Aires en especial y en el caso de Loma de Zamora en particular. Así que la persona está a 5 minutos de aquí, a 30 cuadras, puede presentarse en cualquier momento al domicilio porque nada le impide que él salga de ahí y puede presentarse acá a tomar represalias, tanto con la menor como con Juan Carlos, como con los hermanos de ella, por lo que tenemos realmente miedo por la seguridad de ellos. ¿Cuál fue la explicación que dio el juez? Los argumentos principales fue hacer lugar al pedido del defensor, que era que Olmo padece hipertensión y padece osteoporosis. Es mentira, porque vi una nota a donde el juez explicaba un poco esto que es inexplicable, y daba a entender que estaba postrado en una cama. Es mentira que esté postrado en una cama. Una persona que pudo hace un año abusar de una menor, mantener relaciones forzadas con ella, no es una persona que esté postrada en una cama. Entonces, ese argumento es completamente falso. No se hizo ninguna pericia y no se convocó a un peritaje oficial para poder corroborar estos argumentos médicos que había expuesto la defensa técnica. Bueno, pero acá Violini se lava las manos. A ver, me llega una información que Violini justamente explicó que Olmos
debería estar ubicado en una casa al menos a 7 kilómetros de la víctima y dio a entender que si eso no pasó, es responsabilidad del juez de garantías. Bueno, el juez de garantías ya se había explayado específicamente negando la prisión domiciliaria. Es por eso que, por medio de un recurso de amparo, llegan hasta casación. Y si bien el juez de garantías es quien ahora tiene que controlar, fue Violini en su momento quien dispuso la libertad, y la libertad conociendo la cercanía que tenía la familia con la víctima. Es decir, viven al lado ellos. Toda la familia del abusador vive pegada al domicilio de la víctima. Terrible. Violini miente, 48 horas, entonces. Hace 48 horas sufrimos una situación de violencia extrema cuando dos familiares del abusador salieron con armas y tanto un móvil de otro canal como las 40 personas que estábamos afuera tuvimos que salir corriendo porque amenazaron a todos los que estábamos con 2 armas. Eso Doctor, produjo un allanamiento y demás. Es decir, quédese un segundito ahí. Que quiero mostrar el tuit que escribió Víctor Violini justamente, porque está mintiendo. Él dice: el habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan, pasen por casación y se les entregará copia de la resolución. Bueno, esto no es lo que pasó. Yo lo mismo le respondo a eso, pasen por mi estudio jurídico y yo les puedo conseguir copia del fallo a donde él le otorga la prisión domiciliaria a un violador que tenía fecha de juicio abreviado con una condena pactada en 8 años. Es decir, es mentira, eso es mentira, porque el fallo que él firmó con anterioridad dispuso completamente lo contrario a lo que él expone en ese tuit. Doctor, a ver, reitero la pregunta, la misma que hacía recién hace minutos contando un caso de Misiones. La ley ampara a las víctimas en relación a que se puede llevar adelante o proceder a un juicio político. En este caso, ¿usted está analizando realizar un juicio político al doctor Víctor Violini? Sí, por supuesto. Estamos poniéndonos en contacto con otros profesionales y demás para poder acceder a eso. Carlos, le quiero preguntar cómo está la víctima, si le comunicaron, cuál es la situación actual de su violador, cómo se encuentra. Se encuentra asustada. Sí, ya está sabiendo, por todo lo que pasó el otro día, los incidentes que pasó hace 48 horas, que la familia del degenerado me cacoteó toda la casa, me rompieron los vidrios de mi casa teniendo mi criatura de 6 meses y sacando armas de fuego, apuntándome diciendo que me iba a matar. ¿Quién? Los hijos, el nieto y los hijos que lo defienden. Y a ver, ¿y usted la casa de la víctima cuenta con algún apoyo policial, alguna consigna, alguien que los proteja de esto de lo que se está viviendo? Mira, yo te quiero contar cuál es la situación de desamparo absoluto que vive Juan Carlos y que vive principalmente la víctima. Al momento de efectuar la denuncia y que se proceda al reconocimiento médico legal, donde se comprobó el acceso carnal, no se le brindó a la víctima ninguno de los protocolos que están establecidos para estos casos. No se le brindaron anticonceptivos, no se le brindaron medicación antirretroviral, no se cumplió con nada. Ella, una vez que concurrimos a la fiscalía, no se le brindó asistencia psicológica, psiquiátrica, médica, ni siquiera se han preocupado por la seguridad, conociendo que el abusador durante 5 meses, hasta que se procedió a su efectiva captura, estaba viviendo al lado de ella. Fue únicamente la Casa de Justicia de aquí de Almirante Brown, por medio del doctor Olivera, quien nos brindó asistencia y quien le brindó asistencia también a la víctima, procediendo a controles ginecológicos y demás. De la Fiscalía no se ha cumplido con la ley de protección a la víctima y derecho de la víctima en ningún caso. Y esta es una nueva, es decir, la víctima de un delito con estos fallos se vuelve a revictimizar, es víctima 2 veces. Es víctima del abusador en un primer momento y es víctima del Estado, que la deja en un total desamparo y que no le otorga la justicia que le corresponde. Juan Carlos, la nena les pidió algo, se expresó, ¿cómo la están ayudando a atravesar y a digerir esta noticia?
No, le estuve hablando que esté tranquila, que este señor va a volver. ¿De dónde salió? Eso le decís vos. Sí, eso es lo que le comunico a mi hermana. ¿Y ella qué Para te que se quede dice? tranquila. En su declaración ella había manifestado el deseo de aprender boxeo para aprender a defenderse. Imagínese en la cabecita de una nena de 12 años. Se ¿Cuál es llama, se llama la defensa? Pedro Olmos, tiene 68 años y usted nos dice, Carlos, que los nietos de este hombre lo están amenazando a usted con armas. Nieto y hijos. ¿Y usted cómo reaccionó cuando fue amenazado? Y yo estaba haciendo la nota, porque nos fuimos a hacer la nota en otro lado por lo inconveniente que había pasado. Usted imagínese que esta situación se dio en presencia de 40 personas y delante de las cámaras. Imagínese qué puede pasar cuando las cámaras se apagan y cuando Juan Carlos queda solo, o cuando Juan Carlos tiene que ir a trabajar y tienen que quedar solos en esa casa sus 8 hermanos menores y su esposa con 2 hijos, uno de ellos bebé. Y estando la víctima también ahí, porque A mí me preocupa muchísimo la víctima y el momento que está atravesando ahora encima con esta noticia. ¿Qué más nos podés contar? ¿Qué pedido podés hacer para que la protejan? le quería decir al juez Violini que si tanto lo quiere a esa familia y al violador ese, que le haga una casa al lado y que lo lleve a vivir ahí. A ver, recién contábamos la actitud, o por lo menos la declaración que ha tenido Violini sobre este caso, lavándose las manos y dejarlo todo en el juez de garantías. ¿Qué te respondió el juez de garantías, doctor? ¿Qué le respondió? El juez de garantías rechazó el pedido inicial de la defensa. Fue por eso que la defensa acudió a casación por medio del habeas corpus. Por eso hoy Pedro Olmos vive, a ver, reitere esto porque es importante también, ¿no? Porque habla de la gravedad del caso. Hoy Pedro Olmos, ¿a cuántos metros o cuántas cuadras vive de la Hoy está víctima? Pedro Olmos a 5 minutos de la víctima. Pedro Olmos no tiene tobillera electrónica y imagínense que es de una ingenuidad que supera cualquier razonamiento, pensar que cuando la policía lo vaya a buscar a Pedro Olmos, él va a estar en su casa. Él ya se profugó y estuvo prófugo 5 meses. No existe el arresto domiciliario o la morigeración de una pena para una persona que ya ha demostrado que no quiere someterse a la justicia. Él estuvo prófugo 5 meses y hubo que disponer la captura nacional e internacional de él. Y así todo, se ha procedido nuevamente a darle un beneficio que no le corresponde en absoluto. Juan Carlos, para cerrar y despedirnos, me gustaría que en este momento, si está viendo el juez, ¿qué le diría? Que haga algo urgente, porque esto no puede quedar así. Y que me garantice la seguridad de mi familia, pues si le llega a pasar algo, yo me muero. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias, doctor, por habernos atendido. Vamos a seguir de cerca esta noticia.